hablar sobre el matrimonio en este tiempo. Amén. Sabemos que desde la antigüedad, desde el primer momento, Dios ha instituido el matrimonio, ¿no? Y eso fue desde el primer momento, desde Adán y Eva, dice que hubo matrimonio. Pero ahora el matrimonio podemos analizar que está en decadencia. El matrimonio es algo que está en la mira del enemigo. Clases anteriores se había hablado de que si hay matrimonio fuerte, si hay pareja fuerte, hay matrimonio fuerte, si hay matrimonio fuerte, hay sociedad fuerte, y si hay sociedad fuerte, hay iglesias fuertes también. Entonces, si vemos que en el ámbito de la decadencia, hicimos un análisis a partir de 1900, esto fue altamente perjudicado. El matrimonio fue altamente perjudicado. ¿Por qué? Porque antes en 1900 había 16 matrimonios de cada 1000. En 1980 esa cifra descendió hasta los 10 puntos. O sea, ahora veíamos que en 1980 había 10 matrimonios cada 1000. Hoy en el 2022 no pudimos tomar una medida más cercana, pero en el 2022 hay 6.2 cada 1000. O sea, está cada vez decayendo. Y otro dato que queremos compartir es en la misma fecha, en 1900 había 3.400.000 nacimientos. En 1980 hubo 3.500.000 nacimientos. En la actualidad hay 3.600.000 nacimientos. Pero dice, bueno, pero el nacimiento ha estado estable. O sea, a lo largo del tiempo eso ha permanecido. Pero tenemos que tener en cuenta que la sociedad no es el mismo. No es la misma cantidad de personas que hay en esa sociedad. No es la misma la cantidad de personas que hay o que hubo en 1900, cuando pasaba todo de la inmigración, cuando estaban llegando a este país, a lo que fue en 1980, en la Segunda Guerra Mundial, en la inmigración. Hoy en día, amén, hoy en día estamos mucho más poblados que hace 100 años. O sea que hace 100 años podíamos ver un flujo de nacimiento bastante importante. Hoy en día eso ya se pierde. Hoy en día es menor, mucho menor por la cantidad de personas que hay. Y otro dato, que el índice de fecundidad para que la sociedad siga reinsertándose, para que la misma cantidad de niños nazcan y en promedio que los ancianos mueran, tendría que ser de 2.1. Haciendo un poquito las matemáticas, nunca llegamos a sobrepasar el 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un tiempo en donde va a haber cantidad de ancianos, cantidad de adultos mayor, personas que no quieren matrimonio, personas que no quieren casarse, y no va a haber ya nacimientos. Entonces, eso es lo que queremos poner hoy en día ante ustedes. Lo que es el matrimonio hoy. ¿Cómo está establecido hoy? Gracias. ¿Cómo está realmente pasando el matrimonio desde la antigüedad hasta el día de hoy, y cómo hoy se penetra en nuestra vida? Amén. Vemos, vamos a tomar
unos versículos en Ageo. Alguien que pueda buscar Ageo, capítulo 1, versículos del 4 en adelante, del 4 al 6. Vamos a leer primero. Ageo, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Amén. Léalo, mi hermano. Amén. 4 al 6. Palabra de Dios dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y al que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Amén. Y el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entendemos que estamos en la mira, y hoy podemos decir que las personas se están divorciando porque no entienden por qué se casan. Hace un tiempito atrás vimos las verdaderas razones por las cuales las personas se casan o se dan el matrimonio. Pero hoy queremos poner la base de el por qué están viviendo en un matrimonio sin tener las raíces establecidas y pensamos que nos está yendo todo mal. Muchas veces llegamos y estamos en el matrimonio y vemos esto. A ver, estamos trabajando los dos para unirnos cada día. Estamos trabajando los dos para ser mejores en el matrimonio. Ella con sus defectos y yo con los míos, estamos tratando de pulirlos día tras día. Y vemos este versículo que dice que, vamos a desglosarlo. Sembráis mucho, pero recogemos poco. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y seguís con frío, no calentáis. Entonces, hay algo realmente que está pasando. Hay algo en los matrimonios que está sucediendo día tras día. ¿Qué puede ser? Pensamos, ¿qué puede ser que mi matrimonio esté en descenso? ¿Qué puede ser que nuestro matrimonio o el matrimonio de hoy en día no hay compromiso, no quieren sentirse esa seguridad, esa integridad, no quieren seguir el propósito de Dios en nuestras vidas? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que vemos que muchas veces estos versículos ponemos delante de nosotros algo diferente. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras cosas en primero, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Comemos, nos queremos calentar, queremos beber y pensamos que eso es todo en la vida. Queremos satisfacer nuestras prioridades primarias: comer, vestir, beber y listo. Y no nos pensamos, ¿hay algo más? ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿Por qué hacemos esto y no nos sentimos satisfechos? ¿Por qué estamos pasando algo en nuestra vida y no llegamos a nutrirnos? No llegamos a tener nuestro máximo potencial. Amén. Hay una de las razones, y es que, como estaba diciendo mi esposo, lo que pasa es que ustedes van a ver hoy en día que en general la gente ya no se está casando, ¿sí? Por lo general la gente se está juntando. Y muchas veces, lamentablemente, son mismos cristianos. ¿Por qué se casan? ¿Por qué se juntan? Perdón.
Porque no quieren tener la responsabilidad de lo que es un matrimonio como Dios quiere que sea. Es simple. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar más por la voz del mundo que por la voz de Dios. Porque después si me quiero divorciar me va a salir muy caro. ¿Sí? Y como está diciendo la palabra acá, lo que está pasando en los matrimonios es que se están tratando de satisfacer las necesidades básicas y se está dejando de lado el amor, el respeto, se está dejando de lado el sacerdocio del varón en el hogar, el liderazgo del varón, se está dejando de lado el rol de la mujer como ayuda idónea. Cada uno quiere hacer lo que quiere a su manera. Ok, nos juntamos, vos trabajás, yo trabajo, entre los dos pagamos una renta, entre los dos pagamos una luz, entre los dos pagamos esto, lo otro, y listo, ya está, ya tenemos la vida hecha. Y se está dejando todo lo que Dios realmente quiere para un matrimonio de lado, se está tirando por la basura. Entonces, esto hace que obviamente la gente no se quiera casar por esto mismo, porque empieza como una rebelación contra la palabra de Dios desde el comienzo. Y muchas veces matrimonios bien constituidos, matrimonios cristianos, que se casaron con un propósito, que vienen a la iglesia, que conocen de la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Al desconectarse de Dios un poco, ya empieza a entrar esta voz del mundo a las mentes de las personas, a la esposa, al esposo. Entonces, esa voz empieza a hablar más fuerte que la voz de Dios en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, eso ya se metió en el matrimonio, ¿sí? Y al meterse en el matrimonio después cuesta aún más volver a lo que fuimos o volver a lo que Dios quiere que seamos. Porque una vez que eso ya se metió, como dije antes, es una rebelión contra la palabra de Dios. Y si nosotros no nos conectamos bien con Dios, lo que pasa es que esa rebelión, que es de naturaleza diabólica, entonces termina siendo más fuerte que nuestra espiritualidad, porque hace que nos alejemos más de Dios. O sea, lo podemos ver desde el principio. Satanás se rebeló contra Dios y por eso fue desechado desde el cielo. Era un ángel hermoso, bello, con un montón de cualidades, pero se rebeló contra Dios, quiso hacer lo que quería y allá fue a parar. Bueno, eso mismo pasa con nuestro matrimonio. Cuando nosotros queremos hacer la nuestra, la que a nosotros nos parece, como nosotros querramos, y no seguimos la palabra de Dios, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Tenemos palabra, ¿sí? Porque palabra, gracias a Dios, en esta iglesia hay. Entonces, muchas veces el Señor nos da palabra y cuando nosotros queremos aplicar nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta decir, bueno, yo sé que tengo que pedir perdón, pero voy a dejar, bueno, si se le pasa, yo no digo nada, porque total ya está, ya se le pasó. Entonces, así es como estas artimañas, estas estrategias del enemigo van ingresando en nuestras vidas. No lo vemos así, porque lo vemos como que, ok, bueno, listo, ya pasó, no le dio nada, ya está bien, mi amorcito, todo listo. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Ese resentimiento queda. Y cada vez se hace más grande, porque hoy es una cosa, mañana es otra, pasado es otra. Y si yo no tengo la capacidad de pedir perdón, eso se vuelve algo que va dividiendo cada vez más al matrimonio. Y cada vez le doy más entrada a las cosas del mundo, a las cosas que no provienen de Dios. Y así mi vida matrimonial obviamente se ve afectada y obviamente que también mi vida espiritual se va a ver afectada. Amén. Ahí entra también lo que es la autosuficiencia y el individualismo. Cosas que en el matrimonio no deben existir. No podemos tener un matrimonio unido tirando los dos para diferentes lados. Cuando tal vez alguno ve un auto jalando a otro, no van en direcciones opuestas, no van en direcciones diferentes, sino
siempre van para el mismo lado. Hay un diagrama que me quedó tanto en la mente de dos burritos atados por una soga y que tenían a 3 pies un hato de comida de uno y a 3 pies un hato de comida del otro lado. Y se cansaban tratando de alcanzar la comida individual. Y empujaban y empujaban y empujaban cada uno para su lado y nunca llegaban. Pero se dieron cuenta que entre los dos fueron y comieron primero un hato. Y después entre los dos fueron y comieron el otro hato. Eso es dejar el individualismo y empezar a trabajar como matrimonio. Juntos podemos llegar a muchas cosas. Iba a decir dominar el mundo, pero me salió muy piqui cerebro. Tenemos que entender que si nosotros nos unimos podemos llegar muy lejos, pero el individualismo no va a hacer estancarnos desde el primer paso que damos. Cuando queremos hacer las cosas solo, tenemos una muralla de 2 metros, de 2,5 metros, podemos decir de 10 pies de alto, que la tenemos que enfrentar. Pero si estamos juntos, uno puede hacerle piecito, nosotros le decimos, subir a uno y después a jalarlo de la mano y subir el otro. Es mucho más sencillo poder hacer las cosas de a dos. La palabra misma dice, mejor son 2 que 1, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. ¿Qué pasa cuando hay individualismo en nuestro hogar? Que cada uno se va por lo que le conviene, por sus deseos, satisface sus deseos y no piensa en los deseos de la otra persona, las necesidades de la otra persona, de su cónyuge. ¿Qué es lo que ocurre? Uno puede ser un exitoso médico o una exitosa médica, enfermera, puede ser un exitoso abogado, una exitosa abogada, pero si ese camino no lo recorren juntos. Yo le comparto un testimonio de mi hermano, por ejemplo, que cuando mi cuñada estudiaba, mi hermano dijo, ok, voy a esforzarme para que ella pueda terminar el estudio. Y ella se graduó y se graduó en la medicina. Luego, entre los dos pusieron puntos para que le dé tiempo para que él se ponga a estudiar. Y él empezó a estudiar y no sé si se recibió o se está por recibir de contador. Entonces, ese fue un acto en donde dice, ok, necesitamos salir adelante. ¿Cómo vamos a salir adelante? Juntos. Me sacrifico para que vos puedas estudiar porque los dos no podemos estudiar a la vez y después estudie el otro y fue un pacto que ellos pusieron y a ellos les sirvió. Amén. Tenemos que entender que no nos podemos dejar llevar por la corriente de este mundo, ¿sí? Porque la palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Y esta porción de la palabra la escuchamos mucho, pero a veces pareciera que no la tomamos para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque usted va a ver que muchas veces el matrimonio se ve muy lindo en la iglesia o en público, pero en los hogares, o como dijo el pastor los otros días, en el parqueo, ya son otras cosas, son otras personas. ¿Por qué sucede esto? Porque es una cuestión de carácter, ¿sí? Es una cuestión de doblegar nuestro carácter, de doblegar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos. Porque cuando nosotros decimos, ok, no somos de este mundo, pero estamos acá, ok, ¿qué significa? Ok, somos hijos de Dios, tenemos que llevar una vida completamente diferente a la que el mundo lleva, ¿sí?
sea, tengo que trabajar en el mismo lugar donde trabajan cientos de personas que no conocen a Dios. Sin embargo, yo me tengo que comportar de una manera diferente, ¿sí? Porque aunque esté con ellos, aunque pase 8, 9, 10, 12 horas con ellos todo el día, no soy como ellos. Y yo tengo que vivir de esa manera todo ese tiempo. Entonces eso va a generar un rechazo muchas veces de las personas hacia nosotros, porque nos van a ver diferente. Pero ese es el punto, que la gente nos vea diferente. Amén. O sea, yo no quiero ser igual al mundo, yo quiero ser igual a mi Dios. Amén. Y para eso yo tengo que trabajar mi carácter, ¿sí? O sea, si yo no trabajo mi carácter, no voy a poder estar con mi cónyuge como el Señor quiere que esté. ¿Por qué? Porque en el trabajo voy a ser una persona, en la iglesia voy a ser otra persona y en mi casa voy a ser otra persona. Entonces yo necesito ser la misma persona, la misma hija de Dios, en donde quiera que yo esté, en donde quiera que yo vaya. Pero esto pasa una vez más porque oímos más la voz del mundo que la voz de Dios. Y pesa más la voz del mundo que la voz de Dios. Sí. Cuando la voz del mundo empieza a pesar más en tu vida que la voz de Dios, automáticamente te vas a desviar del camino. ¿Sí? Porque hoy es una cosita, mañana es otra, son las pequeñas zorras que dejamos entrar en nuestras vidas. Y es inseparable nuestra vida, nuestro matrimonio, porque vivimos juntos, dormimos en una cama, ¿sí? Tenemos los mismos hijos, compartimos las mismas cosas. Entonces, no podemos permitir ninguno de los dos que estas pequeñas zorras entren en nuestras vidas. Y cuando uno de los dos se da cuenta que algo está entrando, tiene que decirle, che, amor, me parece que esto no va. Me parece que esto la estamos embarrando acá. Esto hay que sacarlo. Amén. Sea de uno o sea del otro. Sí. Porque muchas veces yo veo que yo la estoy embarrando y le digo, amor, ayúdame porque veo que en esta área estoy fallando y me cuesta y no sé cómo hacerlo sola. O sea, necesito que vos me ayudes, que estés orando por mí, porque, o sea, si sigo así voy a estar mal. Vamos a estar mal. ¿Sí? O sea, tiene que ser algo genuino, tiene que ser una relación completamente abierta y no abierta como el mundo lo ve. De que, ok, dale, Pepa, todo fiesta. No. Abierta en el sentido de que tenemos que tener la madurez y la capacidad de decirnos y expresarnos lo que sentimos, lo que pensamos, con respeto, con amor, y tratar de que las cosas avancen juntos. ¿Sí? Necesitamos levantar, ser esa voz. Cuando la voz de Dios es una voz en nuestra vida, ahí nosotros podemos ser la voz de Dios para este mundo. Pero si nosotros decimos que somos cristianos, pero la voz del mundo pesa más en nuestra vida, nosotros vamos a proclamar la voz del mundo. Nuestro matrimonio no va a reflejar la voz de Dios, nuestro matrimonio va a reflejar lo que el mundo es y lo que el mundo quiere dar. Amén. Tenemos que entender que el enemigo está siendo muy astuto para destruir los matrimonios. Muchas veces se mete silenciosamente dentro de un matrimonio, pero hay muchas veces que también es agresivo y no lo vemos y no lo tomamos como sí, sino que como estamos tan acostumbrados a la vida en el mundo, lo tomamos como parte de ello y lo dejamos entrar a nuestra vida, en nuestro matrimonio, pero nosotros tenemos una voz y esa voz la tenemos que levantar, como dice mi esposa. Tenemos que ser una voz en esta sociedad que separa y proclama los principios bíblicos para un matrimonio. No vamos a favor de la corriente, vamos en contra de la corriente. Y realmente somos lo que tenemos que hacer. Es nuestro legado, es lo que tenemos que hacer. Si hay algo que va en contra de la palabra de Dios, decimos, hey, no, esto no lo puedo hacer. Pinta muy bonito, pero algo fantástico, pero a la larga es camino de perdición, es camino de muerte. No puedo acceder a esto y tengo que ser una voz no para alentarme solamente a mí, sino para alentar a mi familia, a los que nos rodean,
a esos matrimonios que están alrededor nuestro y que están yendo en el mismo camino que nosotros. Y decimos, hey, pará, escudriñemos un poquito la palabra. ¿Qué dice la palabra? Hoy se están volcando mucho no, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Pero ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, y cuando Dios mora en el Espíritu, en nuestro cuerpo, ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, no tenemos que maltratarlo. Tenemos que ser esa voz en medio de una sociedad que pida a gritos un stop. Pero hoy nos conformamos con seguir la corriente. Hoy vamos todos para allá, y si uno se para, se aplasta. Pero ¿qué pasa si hay un muro en donde se puede parar? Un muro quiere decir un matrimonio. Porque la corriente puede debilitarlo a una persona. Pero si un matrimonio se para, un matrimonio firme se para, ahí cambia la cosa. Ahí cambia, porque dice, a ver, estoy viendo un ejemplo a seguir. No estoy viendo un individualismo. No estoy viendo a alguien que quiere luchar por un motivo. Ya estoy viendo un matrimonio que realmente es efectivo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere. ¡Wow! Ese matrimonio de allá marca la diferencia. ¿Qué nos cuesta a nosotros probar? Si nosotros estamos mal, ¿qué nos cuesta probar qué es lo que ese matrimonio le impulsa a seguir adelante? ¿Qué es lo que ese matrimonio marca la diferencia? ¿Qué es lo que ese matrimonio le lleva a no ser iguales que los otros? ¿Qué es lo que ese matrimonio tiene de diferente a lo que tiene los matrimonios hoy en día? Entendamos que si nosotros somos formados a imagen y semejanza de Dios, entendemos por sí que tenemos que seguirlo e imitarlo a Él. Esto quiere decir que tenemos que tener un compromiso más alto de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos de tener. Nuestro compromiso no es solamente hacia mi cónyuge, es un compromiso hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está viendo a cada uno de nosotros. ¿Usted cree que cuando usted sale de su casa, usted está en Walmart, en el Publix, en Target, donde quiera que sea, no atrae la vista del mundo? Sus vecinos, ¿usted cree que pasa desapercibido? Ellos están viendo, hay una persona en este barrio que cree que hace la voluntad de Dios, que realmente sigue los preceptos de Dios, y cuando necesiten una fuente espiritual le van a ir a buscar. Pero si nosotros realmente no somos diferentes y seguimos la corriente, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Somos todos, parecen todos iguales, parecen todos igualitos. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor a hacer? Hacer una diferencia. Amén. Amén. El ser una voz en este mundo es, como dice mi esposo, no solamente lo que digo, sino también lo que hago, ¿sí? Estaba escuchando una predicación de una hermana colombiana, una anciana, y ella estaba diciendo que había viajado, estaba dando un testimonio, que había viajado hace algunos años a la Argentina y que se había encontrado con una mujer muy bonita, muy bien vestida, bueno, etc. Y entonces que esta señora le dice a la predicadora, le dice, usted es fulanita de tal, dice, usted es tal persona, sí, le dice, soy yo. Dice, yo también, y yo soy profeta, y esto y lo otro, dice. Entonces la predicadora, el testimonio que está dando, dice, podemos hablar muy lindo, esta persona tenía una facilidad de palabra, hablaba de una manera con tanta convicción de lo que estaba diciendo,
pero su aspecto, cómo ella estaba vestida, cómo ella se estaba expresando, no estaba predicando la palabra de Dios, no estaba siendo la voz de Dios a través de su cuerpo, de cómo ella se presentaba delante del mundo, ¿sí? Entonces, no es ser la voz, poder estar de este lado o arriba de un púlpito o siendo un líder en una célula. Sí, son herramientas y cosas que el Señor nos permite hacer, y gloria a Dios por eso, y que el Señor nos siga dando palabra para poder seguir compartiendo, ¿sí? Pero nuestra primera voz es lo que nosotros mostramos, es lo que se ve. Porque cuando yo veo venir una persona, o yo veo venir un matrimonio, ¿sí? Yo primero lo vi venir, yo no lo escuché hablar. Si usted ve una persona viniendo, usted lo primero que ve es su aspecto físico. Si usted ve un matrimonio viniendo, ya se va a dar cuenta, si presta atención, si están peleados, si están bien, si cómo están, ¿sí? Usted cuando ve a su hijo o a alguien que está triste o enojado, usted ya se da cuenta, ¿sí? Es lo mismo. Enseguida nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que ser esa voz, y el mundo no es torpe, también se da cuenta quiénes somos y lo que predicamos y lo que hacemos. Entonces, como matrimonios necesitamos ser esa voz, ¿sí? No significa que andemos de la mano saltando como los dibujitos, no, por todos lados para que el mundo vea que somos felices, no. Tenemos que ser y vivir lo que realmente somos, ¿sí? Pero para esto necesitamos reconectarnos con Dios. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando de la conexión con Dios, en la radio también lo estuvimos viendo. Es necesario que volvamos a ese altar. En Ageo 1:8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Necesitamos accionar, ¿sí? Estar conectados con Dios, tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, que hago un paréntesis acá, esto no significa que somos perfectos, que vamos a ser perfectos, esto significa que trabajamos juntos para doblegar nuestra carne y para poder avanzar juntos a lo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Ahora vuelvo. Para lograr esto necesitamos hacerlo con intención. Yo no puedo esperar que realmente pase un cambio en mi matrimonio, que pase algo en mi vida, si yo simplemente dejo que las cosas pasen, que simplemente la vida surja. Me acuerdo cuando yo tenía 15, 16 años, estaba de moda decir: ay, yo dejo que la vida fluya, porque yo no puedo hacer nada, y si hago algo, por ahí lo arruino, y arruino mi destino, y todas esas creencias que... Entonces, bueno, yo dejo que la vida fluya. Y así, porque la vida fluya, me mandé un lío tras otro, porque simplemente dejaba que la vida fluya, ¿sí? No tenemos que dejar que la vida fluya. En nuestra vida personal y en nuestro matrimonio, las cosas se hacen con intención. Yo tengo la intención de obedecer a Dios. Por eso me levanto todos los domingos y vengo a la iglesia, para recibir palabra con intención, para después con intención tratar de ponerla por obra y poner todo en mí para que eso haga un efecto en mi vida, ¿sí? Si usted dice: ok, tengo hambre, bueno, y me voy a sentar en el sillón para que la comida se haga sola, ¿sí? ¿Se va a hacer sola la comida? No, sola no, la va a hacer tu mamá capaz, pero sola no se va a hacer. No se hace sola. Entonces, ¿qué? Tengo hambre, tengo la intención de comer, entonces voy, me paro y hago la comida, porque tengo la intención de comer, ¿sí? Es lo mismo, si yo no tengo la intención, porque todos podemos decir: ay, sí, quiero que mi matrimonio cambie, ay, porque estoy fallando en esto, bueno, siempre es el cónyuge, mi cónyuge está fallando en esto, él o ella quiero que cambie en esto, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces, esto es buscar la leña, ir al altar, buscar de la presencia de Dios
y poder compartirla con mi cónyuge, ir juntos a la presencia de Dios y que el Señor nos ministre juntos para que con intención algo suceda. Amén. Fíjese que en este versículo dice que tenemos que subir al monte, tenemos que ser intencionales, como decía mi esposa, e ir con los instrumentos adecuados. Cuando se reedificaba la casa, no iban con herramientas de guerra, iban con herramientas de construcción, madera, ladrillos. Cuando nosotros intentamos reedificar la conexión con Dios, que nuestro matrimonio empiece a reconectarse con aquel que nos creó, debemos de usar esas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? El ayuno, la oración, la palabra. Son las herramientas básicas que nosotros tenemos para reconectarnos con el Creador. No podemos tener una reconexión si no sabemos qué dice su palabra. No podemos tener una reconexión si no hablamos. Orar es hablar con Dios. No use palabras elocuentes, palabras sofisticadas para comunicarte con Dios si no es tu vocabulario. Usa palabras simples. Y así Dios va a decir, ok, sos sincero. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y no lo tenemos que impresionar con esas palabras sacadas de la Real Academia Española y el hebreo y el latín. No, hable con su propia palabra, interceda con palabras normales, porque eso es hablar. Usted no se pone a hablar con su hijo trayendo el hebreo, el latín y el arameo y cosas que ni siquiera se conoce usted. Pero usted realmente habla con propiedad, habla bien con sus hijos. Así el hijo, que somos nosotros, debemos hablar con nuestro padre y ser comunicativos. Muchas veces hablamos mucho y comunicamos poco. Conozco personas que hablan, ¿y qué te dijo? No sé. Puro cháchara. Pero no tenemos peso en nuestra comunicación, no sabemos comunicar, no sabemos hablar. Ahora, todos estos pequeños errores bobos, podemos decir, errores que los dejamos pasar sin querer, nos empieza a alejar cada día un poquito más. Y cuando nos damos cuenta o reaccionamos, decimos, ¿qué estamos pasando? ¿Qué está pasando que no tengo esa conexión con Dios? ¡Wow! Antes era media hora que oraba, pero empezamos a tener situaciones en nuestra vida y empezamos a orar 25, después 20, después ya eran 15, después una oración de bendición de comida nomás, y eso era lo que nutría a la familia espiritualmente. Y eso es realmente una conexión con Dios. Nosotros fuimos los que nos alejamos de Dios y queremos realmente poner en práctica que la familia de antes no es lo mismo que la familia de ahora. La familia de ahora está totalmente desconectada con Dios, totalmente separada de la voluntad de Dios. Entendemos que antes fueron prácticamente instruidos por la palabra y fueron transmitidos de generación a generación. La palabra dice, y esto le contarás a tus hijos y a tus hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y antes no sé, parece que no le decía la palabra nieto, tataranieto, no, a los hijos y a los hijos de tus hijos y a los 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 hijos de tus hijos. Pero entendemos que realmente nuestra generación va a poner un antes y un después en la vida de los que vienen detrás mío. Pero no es individualismo, es detrás nuestro. Porque si yo digo, no, ¿qué viene detrás mío? Yo no pude crear solo a mis hijos, son nuestros hijos.
No son mis hijos cuando hacen las cosas bien y sus hijos cuando hacen las cosas mal. Sí, dicen por ahí. Ah, ahí está tu hijo. No, es nuestro hijo, pónganse de acuerdo. Y hablamos de esto porque simplemente es cuestión de que nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Nosotros somos los que nos fuimos apartando de Dios poco a poco. Y llegamos a un 2022, 2024, ya estamos en 2024, casi 2025, mira. Llegamos a este 2024 y decimos en qué fallamos. Y agarramos la Biblia y decimos, bueno, vamos a ver en qué fallamos. Y empezamos a ver la historia de Abraham, de Isaac, de Moisés, patriarcas desde la base, y decimos, uy, la hemos embarrado. Y hemos visto muchas cosas que no tienen conexión. Pero hoy tenemos que volver a la conexión con Dios. Amén. Por eso es importante que los que están solteros no miren solamente un físico, ¿sí? Que puedan tomarse el tiempo de conocer a la persona y conocer que esa persona realmente sea alguien que ama a Dios sobre todas las cosas, que respeta la palabra de Dios y que vive conforme a la palabra de Dios. Porque si usted se deja llevar solamente por las apariencias o por lo que la persona puede llegar a mostrar solamente en público, el día que usted diga así en un altar, usted se va a empezar a arrepentir y ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Porque una vez que ya está. Entonces, por eso es importante que se tomen un tiempo para conocerse y ser sinceros, ¿sí? Ah, sí, pero que yo los veo orando en el altar. Ah, pero que yo la veo trabajando y haciendo esto. Sí, pero eso no es todo. Porque yo puedo orar mucho en el altar y puedo hacer muchas cosas en la iglesia. Pero eso no significa que esa sea yo realmente, ¿sí? Eso no significa que yo tenga una intimidad con Dios, eso no significa que yo en la escuela, en el trabajo, en el supermercado, donde sea, yo realmente sea la voz de Dios para el resto de las personas. Eso no significa. Entonces, necesitan los jóvenes, los que estén solteros, prestar atención y ser sinceros con ustedes mismos. Porque después, el que va a estar casado, van a ser ustedes. Nadie los va a obligar a nada. Ustedes van a ir solitos. Entonces, si ustedes no son sinceros con ustedes mismos, después ustedes son los que van a sufrir, ¿sí? Y los que ya estamos casados, es importante que ambos cumplamos con todas estas cosas. Pero hay un punto muy importante, que el hombre nunca se olvide que él es el sacerdote de la casa y que él es el líder espiritual y el nutridor, ¿sí? De la mujer y de los hijos. Amén. Necesita ponerse ese armamento que Dios le dejó una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. Yo a veces le digo a mi esposo y digo, gracias a Dios que soy mujer. Sí, el Señor nos dejó responsabilidades, obviamente, y nos dejó muchas cosas para hacer y ser sabias, y esa ayuda idónea y muchas otras cosas. Pero la realidad es que si la cabeza del hogar está mal, todo va a estar mal. Nosotros hemos pasado por diferentes iglesias y hemos visto, así visitando, lo que sea, hemos visto si el pastor está mal, el resto de la iglesia va a estar mal. Y en la casa es exactamente lo mismo. Si la cabeza del hogar está mal, el resto va a estar mal, ¿sí? Por eso es que vemos muchas veces mujeres luchando solas, ¿sí? Remándola sola, tratando de que la casa marche bien. Hello, no es el trabajo de la mujer esa. El trabajo de la mujer es ser esa ayuda del varón, quien está guiando, quien está nutriendo, quien está siendo ese líder espiritual y ayudándolo a él en una misma página, en un mismo sentir, a que él pueda alcanzar eso, no siendo piedra de tropiezo. ¿Sí? No que la mujer lidere, que la mujer haga, que la mujer y el hombre, bueno, cuando tengo ganas, tomo el rol, cuando no tengo ganas, no lo tomo, cuando tengo ganas, lo tomo, cuando... No. Necesitamos cumplir cada uno de nuestros roles, ¿sí?
Y si estamos fallando o vemos que hay algo, como dije hace un rato, hablarlo. ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué pensás que debo hacer en esto? ¿Cómo puedo mejorar en esta área? Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que reconocer errores, reconozco errores. Necesitamos ser completamente abiertos. En Santiago 4:7 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Nos aportamos de Dios por seguir el mundo, o nos quedamos callados, o no hacemos nada. Cualquiera de las dos cosas está mal. Es lo mismo. ¿Sí? Si yo veo que algo en el matrimonio anda mal y yo simplemente me quedo calladita y, como dije hace un rato, dejo que las cosas surjan nomás, digo, bueno, yo estoy haciendo lo que me corresponde, entonces él que se dé cuenta y arregle lo que él tiene que arreglar para hacer la cabeza que tiene que ser. O que él diga, bueno, yo estoy cumpliendo con mi rol y ella todavía está fallando en esto y ya le he dicho, entonces bueno, listo, que se arregle, que se maneje eso. No, porque eso es omitir. Eso es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Amén. Y perdonen que parece muy pesado este tema, pero es tiempo de abrir los ojos. Muchas veces es tiempo de mirar al espejo y ver qué es lo que realmente estamos pasando. En el pasaje 9 y 10 de Ageo dice, buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Por ser nosotros los encargados de alejarnos de la voluntad de Dios, alejarnos de lo que Dios nos está mandando que hagamos y que seamos, Dios nos dice, ok, ¿no quieres hacerlo? Tienes libre albedrío, hasta acá llegas. Yo no puedo bendecir a un pueblo que no me honra de labios y de actos. Yo no puedo ser el que bendice a un pueblo por sus errores. Dios bendice por nuestras acciones, por lo que nosotros hacemos bueno. Realmente, si nosotros somos malas personas y hacemos actos malos, Dios tiene misericordia. Podemos estar de pie hoy y tal vez mañana si seguimos haciendo las cosas mal, pero no vamos a tener una vida bendecida y fructífera. Debemos de empezar a alinearnos con la voluntad de Dios. Y nuestra vida es, en el matrimonio, es sacrificio. Nosotros debemos de ser sacrificados. Nuestra vida debe ser sacrificada totalmente en cada momento. Una de las partes que a mí me conmueve fue cuando David, el rey David, fue a hacer sacrificio. En Primera de Crónica dice que él tenía que ir a hacer sacrificio y fue a un hombre terrateniente y dice, hey, te compro un pedazo de la heredad o una tierra para hacer sacrificio. Y este hombre que se llama Onán dice, no, está bien, toma lo que quieras y yo te doy para el sacrificio también. Dice, no, yo no voy a sacrificar lo que no me cuesta. Entonces fue y le pagó un precio justo y sobre eso edificó un altar y edificó sacrificio e hizo sacrificio. Nuestra vida estamos acostumbrados a pasar esto, hacer sacrificios mínimos para tener una bendición perdurable, pero así no se mantiene la ecuación. Nuestra vida tiene que ser sacrificio, nuestra vida tiene que ser servicio, y el servicio muchas veces es sacrificar lo que a mí me gusta para hacer lo que a ella le gusta, sacrificar lo que a ella le gusta para hacer lo que a mí me gusta. No es solamente lo que a mí me gusta o solamente lo que a ella le gusta, es lo que nos gusta. Nosotros tenemos que a la larga alinear nuestros motivos, alinear nuestras metas. Al comienzo es difícil,
alinear lo que yo quiero con lo que ella quiere, pero no es imposible. Debemos de conseguirlo. ¿Por qué? Porque estamos un matrimonio en la voluntad de Dios. Amén. Cualquiera de nosotros, si nos hubiesen ofrecido, como le ofrecieron a David, toma, acá tenés todo para hacer el sacrificio, nosotros hubiésemos dicho, qué bendición, acá tengo todo para hacer mi sacrificio. Pero no funciona así. ¿Sí? No funciona con que el pastor estuvo hablando estos últimos tiempos sobre las familias. ¿Sí? No funciona que el pastor solamente hable sobre las familias y que nosotros digamos, ¿viste cómo te está dando? Para vos. Y después, listo, porque el pastor habló de los dos. ¿Sí? Nos dio a los dos. Entonces, no me sirve solamente el sacrificio que él hizo para tener conocimiento y yo escucharlo y ahí quedó. No, ahora yo tengo que sacrificar y yo tengo que conectarme con mi esposo y conectarme con Dios. Ahora, como decía mi esposo, ok, él tiene sus cosas, yo tengo mis cosas y nos tenemos que alinear. A ver si alguien puede responder. ¿Cómo nos alineamos los dos? ¿Cómo alineamos lo que él quiere, lo que a él le gusta, lo que él planea, con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta? ¿Cómo lo alineamos? ¿Cuál es la clave para alinearnos? Exacto. Está lo que la palabra de Dios dice y la comunicación, obviamente. Si nosotros no podemos entre los dos llegar a lo que Dios quiere, si entre los dos no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces no vamos a poder alinearnos. Es necesario que ambos nos alineemos a la palabra de Dios. Cuando estemos alineados a la palabra de Dios, ahí las cosas van a surgir como Dios quiere que surjan. Amén. Y así vamos a terminar ahí. Ya es la hora. Así que gracias, mis hermanos. Vamos a ponernos